Pues ahí está, nos ordenamos, ponemos bien el micro, le damos al volumen adecuado, me controlo un poquito los cascos para escuchar de maravilla todo lo que tiene que contarnos Ismael Medina, todo lo que tienen que contarnos nuestros habituales y no habituales en el chat en directo, que son muchísimos ya, y lo que nos va a contar ahora en un instante José Manuel Oliva, en una jornada en la que venimos de finiquitar una eliminatoria importante de Europa League con sobresaliente para los equipos españoles, también en Liga de Campeones sobresaliente para los equipos españoles, después lo comentamos porque esto tiene una repercusión brutal en la quinta plaza para ir a la Liga de Campeones. Pero ¿en qué nos vamos a centrar? Este es el postpartido, este es el análisis, este es lo mejor que sabemos hacer en Informe Morrocotudo después de que la victoria del Betis le dé el paso con goleada incluida a cuartos de final de la Europa League. Ya tenemos los horarios, ya tenemos el cruce, ya tenemos absolutamente todo. Así que hay que ordenarlo, analizarlo, ponerlo en contexto y empaquetarlo dentro de este informe morrocotudo. Victoria extraordinaria del Betis, muy superior a su rival, al conjunto griego, al Panathinaikos, muy superior y además con detalles muy importantes. Dijimos, y dijo Ismael Medina, Amrabat titular, dijeron nuestros morrocotuders en el chat en directo en la encuesta, Amrabat titular, fue titular y partidazo. Y lo de Aitor rival pues ya no tiene nombre, se está convirtiendo en uno de los jugadores imprescindibles y fundamentales para Pellegrini y para el Betis. Y sobre todo, ojo al cambio de sistema, ojo al cambio de idea de Pellegrini. Ayer sí fue un entrenador que hizo cosas, que tocó al equipo, que fue importante a la hora de tomar decisiones. Así que imagínense, qué locura, todo esto empaquetado en una horita de postpartido, en una hora de análisis. Y esta tarde no se lo pierdan, vamos a hacer y vamos a colgar la previa del partido del Sevilla, porque el fin de semana nos pisan los horarios, así que esta tarde lo van a tener ya colgado. Esta tarde noche lo grabaremos. Cuando Ismael Medina tenga un hueco junto con José Manuel Oliva, también le haremos la previa de ese partido del Sevilla de mañana sábado. Medina, ¿qué tal? Muy buenas, estaba loco por saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Muy buenas a todos los morrocotuders. He hablado mucho, estoy muy acelerado el viernes. ¿A que sí? Estás como los centrocampistas, estás como los estoy con muchas ganas de contar como diría Mourinho, estás como los centrocampistas box to box, ¿no? La jornada perfecta, ¿no? Histórico para el Real Betis Balompié, que por primera vez se mete en unos cuartos de final de la Europa League, porque hizo un partido sobresaliente, porque Pellegrini tocó piezas y le salió a la perfección, y porque el Real Betis Balompié demostró la superioridad que hablábamos en la previa con respecto al Panathinaikos y ofreció esa superioridad a través de intensidad, de buen fútbol, muy dinámico con la pelota y con diferentes nombres propios que analizaremos en Informe Morrocotudo. Diferentes y muchos, Ismael Medina, ¿eh? Sí, hay muchos nombres propios que por encima de la mesa. Hay muchos nombres propios porque fue un partido perfecto el del Betis ayer. Porque te voy a cuestionar 4-0 a Panathinaikos. Estuvo Ismael Medina haciendo el análisis a pie de campo, espectacular la retransmisión de los compañeros de Movistar y espectacular la retransmisión también, con qué fuerza, con qué ganas, con qué forma de cantar los goles y disfrutarlo en tiempo de juego en el día de ayer con José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esa voz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por la mañana bien, la puedo con esa voz ir perfecta, mejorando, ¿no? a lo largo del día. Sí. Sí. No, ¿Notas los 4 goles ya? Otro partido. Nada, es un fenómeno, me gusta informar. Aquí hay un programa, otro y un partido, y otro partido y otro partido. Es un fenómeno. Date voz, Oliva, estás bajito. Te escucho yo bajito. No sé, Medina. Date voz, date un poquito de voz si puedes, porque te queremos escuchar bien. Cuidado, queremos que luego escuchar esa voz extraordinaria. Vale. Muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Wow. Está a tope, ¿eh? Luego si saturo, perfecto. Te regañaremos también. Lo dejamos ahí, si os parece. Yo te bajo un poquito. Mira, me está diciendo el primer comentario que me ha gustado mucho. Vaya pedazo de miniatura. Parece un cuadro de Caravaggio. Y es verdad, es espectacular la miniatura de nuestro Javi en el día de hoy, ¿eh? Vaya imagen, vaya felicidad, vaya instantánea y sobre todo vaya la estructura del diseño. ¿Qué te quedas, Ismael Medina, con esa imagen de nuestra miniatura? Bueno, con uno de los nombres propios del partido, ¿no? Amrabat, que volvía 4 meses después y hablábamos en la previa y ahora desmenuzaremos en los nombres propios del partido. Uno de ellos fue Amrabat y la felicidad del vestuario, ¿no? Que estaba enrabietado, que tenían que dar un paso al frente, que tenían que demostrar desde el pitido inicial que iban por el partido, y yo me quedo caras de felicidad de los jugadores del Betis y sobre todo la imagen de uno de los hombres del partido, porque fue una de las grandes novedades, Amrabat. Para ti, Oliva, esa instantánea, esa miniatura que te dice. Como todos rodean y abrazan al que fue el líder ayer en el campo del Betis. O sea, el líder absoluto del Betis,
desde que se inició el partido fue ese hombre que de rodillas celebraba. La foto tiene que ver con el instante en el que Amrabat celebra el segundo tanto, que volteaba la eliminatoria, y como el Cucho, como Bartra, como Fornals venían a abrazar a un jugador que es capital, ¿no? Y que volvió en su mejor versión y gobernando un partido, ¿no? Así que creo que es una foto que ilustra perfectamente la noche histórica por lo que consiguió el Betis, por primera vez rebasar la barrera de los octavos de final en la Europa League y porque se abre un camino repleto de ilusiones y un camino que debe ir sorteando el Betis para intentar estar en la final de Estambul del mes de mayo. Ismael, antes de analizar, ya tenemos horarios, ya tenemos cuadro, vamos con ello. Ahora voy a pinchar el cuadro del Betis, pero para ir recordándolo a lo largo de esta retransmisión. Pues yo creo que el bético ya lo sabe. Yo creo que el aficionado al fútbol ya lo tiene más o menos claro, pero por si acaso. Es que hay un matiz importante que los béticos quizás, algunos ya lo saben, a esta primera hora de la mañana, pero otros lo van a ir conociendo. La ida será miércoles 8 de abril. Miércoles 18:45, una hora menos en Portugal, el partido entre el Sporting de Braga y el Real Betis Balompié. Ida, miércoles 8, vuelta jueves 16 a las 21 horas, según pone la página web de la Europa League. ¿Por qué se juega la ida el miércoles? Porque juega el Oporto en casa con el Nottingham Forest y por cercanía, por tema de seguridad, no pueden coincidir en el mismo día. Por tanto, miércoles día 8, Sporting de Braga, Real Betis Balompié, 18:45, jueves día 16, 9 de la noche en La Cartuja, el partido de... Pues ahí está ese detalle a tener en cuenta. Esto determina el coeficiente UEFA, es decir, Oporto tiene prioridad sobre el Sporting de Braga y al tener mayor coeficiente es el Sporting de Braga el que está obligado a cambiar el horario y por ese detalle que comentaba Ismael Medina, el partido, como ya le ocurrió en la anterior eliminatoria del Sporting de Braga, se juega el día antes. Cabía también la posibilidad de que la vuelta fuera también el miércoles, de hecho es algo que estaban manejando desde el Betis, pero en principio, si nada cambia, la vuelta de la eliminatoria de la Cartuja será jueves, 21 horas, a 48 horas, por cierto, de la final de la Copa del Rey, que es lo que podía hacer que se hubiera anticipado también en un día el partido de vuelta. Pero anoche lo hizo ya oficial la UEFA, esos son los horarios. 7 menos cuarto, al no haber ya Champions en ese tramo horario, se puede meter y encajar perfectamente ese partido a esa hora, 7 menos cuarto, y la vuelta, por tanto, el jueves a las 9 de la noche. Incluso anoche, en el propio estadio de la Cartuja, preguntaba por asunto de entradas. Hablaban de 1.000 y algo, de 1.200, 1.500 entradas, y la demanda que hay para este partido con brutal, una ciudad, ¿no?, que está a 6 horas por carretera aproximadamente, es tremenda. O sea, podría llenar solo el Betis, podría llenar casi medio estadio de Braga, ¿no? Pero más o menos me decían, y eso en los próximos días el Betis lo hará oficial, que 1.500 arriba, abajo serán las entradas que pueda disponer el Betis para ese partido de ida. Y además, Ismael Medina, pincho ya, me lo mandaba Oliva, lo tenemos por aquí preparado, la parte del cuadro en verde y blanco, porque además, Oliva, tenemos ya rival para el Betis y ya está muy clarito. El camino a Estambul del Betis es este. Esta es la parte, digamos, ¿no?, izquierda del cuadro. A la derecha del cuadro ahora veremos también el resto de rivales hipotéticos en una final, pero ha quedado todo ya determinado. Es decir, Sporting Braga Betis, y si gana, pues ahí están los rivales. Friburgo de Alemania o Celta de Vigo. El Celta que protagonizó la sorpresa, digamos, de Europa ayer con el hecho de eliminar a Olympique de Lyon, que en teoría era un equipo que estaba llamado también mínimo a plantarse en semifinales. Así que ese es el camino del Betis para estar en la final de Estambul. Pasito a pasito, Ismael Medina, pero este es el camino. Sí, es el camino. Para mí las dos grandes sorpresas de esta jornada europea fue el triunfo del Celta en Lyon, además jugando un gran fútbol. Cada día me parece mejor entrar ahora ese Giraldes y cómo juega el fútbol el Celta, porque fue muy superior al Lyon, y también el triunfo del Bolonia en Roma, otro de los favoritos, ganar 3-4 en la prórroga. En el duelo italiano, que por la otra parte del cuadro es Oporto contra el Nottingham Forest y el Bolonia, que va a jugar contra el Aston Villa. Pero ese será el camino una vez después de que ayer el Betis escribió una página muy importante, su historia, clasificándose por primera vez para estos cuartos de final, ganando en un partido que deja para mucho análisis, en Antonio. Sí, ya vamos con él. Sí, Camaño, sí. Oliva, muchos nombres propios, porque la verdad es que el Betis fue muy superior, hizo el partido perfecto en una jornada perfecta. Esta es la otra parte del cuadro. La otra parte, el Oporto, sí, el Oporto contra el Nottingham Forest, que
superó el 0-1 de la ida, ganó en los penaltis, y el Bolonia contra el Aston Villa de Unai Emery, que es Míster Europa League. Después vamos a analizar también el asunto de la quinta plaza, porque los resultados en Europa de los nuestros ha sido extraordinario, que puede beneficiar al Betis y en la pelea con el Celta de Vigo, y ojo a la Real Sociedad, pero eso es otro debate. Si yo os pregunto, para meternos ya de lleno en análisis del partido, Oliva, en esta parte del cuadro, ¿quién es el equipo que intuyes que es el favorito a priori? Hay nombres importantes, ¿eh? Aquí hay nombres importantes. Esta parte del cuadro, ¿no? Estaremos todos de acuerdo que aquí se han juntado dos ingleses, el Nottingham, que va a jugar ante el Oporto, y luego el Aston Villa frente al Bolonia. A ver, para mí el favorito de esta parte del cuadro es el Aston Villa, y en la parte del Betis, de los cuatro equipos, para mí el favorito es el Betis. Esto no significa que el Betis lo tenga todo hecho, porque va a tener dos eliminatorias que le van a obligar al máximo, ¿no? Como anoche, ¿no? Como ocurrió en el partido de anoche. Pero digamos que si hay que hacer una quiniela, y también la pueden compartir, la pueden hacer en nuestros seguidores, yo creo que en el lado izquierdo de los cuatro, el mejor es el Betis, y en la parte derecha, para mí, es el Aston Villa. Ahí que me decía también el Oporto, por el potencial que tiene el Oporto, ¿no? Pero yo creo que ese manejo que tiene Emery, su experiencia y el buen nivel que tiene el Aston Villa, creo que le hace el favorito de esta parte del cuadro. Para ti, Medina, ¿el favorito en cada cuadro? Igual, si es que por nivel de plantilla es el Aston Villa y el Betis. En una hipotética semifinal el Oporto juega bien, los equipos portugueses juegan bien, y en la parte del Betis es el Betis. ¿Esto qué sirve? Bueno, por nivel de plantilla. Son los dos grandes favoritos en cada parte del cuadro. Ahora, también era favorito la Roma con el Bolonia y pasó el Bolonia, o el Lyon contra el Celta. Pero sí es verdad que esto es así, eso es una realidad. Viendo nivel de plantillas, Betis por su parte del cuadro, Aston Villa tiene para mí un paso más de calidad o un nivel más de calidad que el Fútbol Club Porto. Bueno, pues yo creo que está todo en cuanto a la información, los cuadros, la opinión, la encuesta ya está planteada, Oliva, ya está planteada la encuesta. ¿Hasta dónde cree que puede llegar este Betis? Cuarto, semifinal. De momento, muchos votos. Somos casi 500 ya en directo en este informe morrocotudo del análisis del partido del Betis. Se lo he dicho al principio, lo vuelvo a recordar. Esta tarde-noche tendrán... no en directo, pero tendrán la previa del partido de mañana del Sevilla, pero hasta ahora el 80% creen que a la final, el 10%, el 18% hasta semis y el 2% en cuartos. O sea, son las votaciones que están lanzadas y que pueden participar con nosotros. Como están participando muchísimos con los comentarios, una barbaridad ya de comentarios, pero destaco, por ejemplo, a Morrocotuder Top, porque nos había comentado varios días que nos saluda desde Irlanda y que le felicitemos desde aquí porque fue bronce en 400 metros lisos Campeonato Nacional de Atletismo de Irlanda, Ismael Medina. Muchísimo mérito. A un Morrocotuder en Irlanda formando un lío. Claro, pues le mandaremos, a ver si le podemos mandar una camiseta allí, que en la siguiente medalla esté con la tú sabes, Oliva, lo que puede tener. Ya. Me imagino que será una de las claves. Que será una de las claves. Le ha llegado, tú te lo imaginas, seguro, ¿no? Aquí, ¿eh? Si quieres te doy ya las claves. No, sí suena, ¿eh? Que se abre. Bien. Sí. ¿Cómo me lo cuentas, vale, Oliva? Porque nos tiene que contar Ismael Medina que a esta hora estamos compartiendo retransmisión con los hermanos. Como ahora vamos a ir con los nombres propios. Por ejemplo, ¿quieren escuchar los nombres propios de ayer? Desmenuzar las claves del partido de ayer del Betis ante el Panathinaikos. Pues lo pueden ver también gracias a los hermanos del Pespunte, ¿no? La mejor información local, lo más cercano, lo que sucede justo al lado donde se encuentra, porque queremos saber lo que pasa en Sevilla, pero en San José de la Rinconada, en Osuna, en Alcalá, en Espartinas, en El Viso, y también todo lo que sucede en Informe Morrocotudo gracias a El Pespunte, la mejor información local, y ahí en esa pestaña pueden conocer los nombres propios que vamos a analizar ya del partido de ayer. Vamos al lío, pero es que Medina, buen trabajo ayer, buen partido, sonido Panic, Morrocotuder, día grande mi Betty, vamos a por el Atleti de Bilbao, en ese pivote que fue el mejor del Mundial y se comió a España, y del que dijo Paco, vaya bicho, para mí junto a Kanté los dos mejores hasta ahora del Mundial, que lo dijo Paco González en COPE. Oliva también es uno de los más fieles enamorados de Amrabat, que sí, Oliva, tú desde el principio habías marcado a Amrabat como jugador diferencial y de crecimiento importante en la plantilla del Betis, ¿eh?
jugador diferencial, sí. De esos jugadores que creo que son capaces de organizar un equipo, ¿no? Y si entramos ya en capítulo de partido y de nombres propios, evidentemente hay que ponerlo como, para mí, el principal nombre propio del partido. La vuelta a Amrabat y, sobre todo, la vuelta al Rabat y cómo ha vuelto. Es decir, ha vuelto como si llevara rodados 15, 20 partidos, como si andara en un pico alto de rendimiento, porque tuvo la capacidad, insisto, de gobernar el partido y de ser un hombre absolutamente básico en un esquema que varió el entrenador, que modificó hacia un equipo tremendamente ofensivo, con mucha gente vertical, con mucha gente llegando al área contraria, y eso lo posibilita, es cierto, un jugador de ese perfil como Sofiane Amrabat. Bueno, fue uno de los grandes nombres propios del partido. Primero por la titularidad de Amrabat, ¿no? Comentábamos en la previa, es una final, no tiene que rodarse, y además Amrabat, ¿qué le dio al Betis? Le dio energía, porque transmite mucha energía, le dio la capacidad para que él solo aguantara, porque el Betis se rompió en dos, ¿eh? Fueron defensas, Amrabat, y a partir de ahí mucha gente a ataque, y él es capaz de sujetar al equipo como centrocampista. Esa clave, Ismael, sí. Y después, algo que no puede pasar de puntillas, que marcó un gol. Que al final este es un juego que se decide por goles, y él marcó un gol, el segundo, que además antes del descanso le daba al Betis la posibilidad de adelantarse en el marcador. Decisiones de Pellegrini que le salieron muy bien. La primera, la de Amrabat. Aquí, aquello de poquito a poco, no era una final, era el día, lo puso, y después también hay algo que tiene Amrabat, que es jerarquía. La jerarquía de Amrabat y la personalidad de Amrabat que hizo... En contra de tu opinión habitual, tú te arriesgaste diciendo que Amrabat titular, pero tú eres de poquito a poco también. Sí, pero en una final no, porque, pero en las finales no hay poquito a poco. En la final está sano, ha dormido bien a jugar, y ayer en una final, ayer no había cuenta atrás, y después sí es verdad que lo que uno no ve y que se demostró en la hierba, lo apuntaba ahora José Manuel Oliva, es lo que sucede en la Ciudad Deportiva. Él demostró que estaba bien físicamente, que estaba con ritmo, que estaba con chispa, y para lo que demandaba el partido de ayer fue fundamental la presencia de Amrabat y un acierto del hombre que lo puso como Pellegrini. Pellegrini, que muchas veces lo hemos criticado con los cambios y con la poca influencia que tiene sobre un partido. Ayer sí lo tuvo con toma de decisiones como esta. Ahora vamos a analizar también ese cambio de sistema, cambio de jugar arriba con dos, partidazo del Cucho, en fin, que hay muchos detalles que analizar, pero yo creo que tenemos que centrarnos, Oliva, en lo que aporta Amrabat, porque decía Ismael Medina, él solo en el centro del campo equilibra la defensa y equilibra el ataque. Es increíble lo que aporta un jugador de este perfil y de esta idea futbolística. Primero porque Betis, ¿no? Tiene la capacidad para jugar como pivote en solitario. Eso no es fácil encontrar hoy día en el fútbol, este perfil de jugadores que son capaces de sujetarte un medio campo simplemente con su presencia única como pivote. Ya vemos un montón de equipos que necesitan a veces ese famoso doble pivote, ¿no? Dos centrocampistas para contener. No, Sofiane Amrabat tiene la capacidad para jugar en esa demarcación y jugar mejor solo que con un acompañante. Y luego liberar a mucha gente por delante de balón, ¿no? Que creo que fue una de las claves. Y lo que permitió también a Pellegrini considerar el partido con mucha gente a ataque. Es decir, modificar esquema, meter dos delanteros, meter cerquita del área un hombre con tanto olfato de gol como Aitor Ruibal. Pero a la pregunta que me haces, este jugador tiene esa capacidad que puede hacer que pocos en el muchos jugadores se liberen por delante. Claro. Bueno, es que hay tipo de partidos. Yo sí creo, hay tipo de partidos. Yo creo que el fútbol tiene que ser, según el rival, él sí tiene la capacidad para aguantar a un equipo. Pero yo he visto a muchos jugadores en el fútbol sevillano. Fernando, el del Sevilla, tenía esa capacidad también de aguantar él solo. ¿Qué significó lo de ayer de Amrabat? Pues significó que Fornal se pudiera soltar, que ante un rival tan hundido, porque si jugaba con mucha gente defensiva, pues él pudiera aguantar. Hay otro tipo de partidos que va a necesitar compañía, pero para mí sí hay una palabra que en el fútbol de élite es fundamental, que es jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Llámenle jerarquía, peso, experiencia, personalidad, que él podía con el partido, y él transmite una energía que lo nota al equipo, y para un partido donde tú tenías que generar mucho en ataque, Amrabat hizo que la gente ofensiva pudiera distribuir fútbol, teniendo en cuenta que el rival era el Panathinaikos de ayer. Avanzamos en cuanto a nombres propios. ¿Os pido un podium? ¿Amrabat lo encabezaría y después estaría el Cucho o me lo cambiáis? Ruibal, para mí el segundo. ¿Ruibal? Sí. Voy a poner el primero. Pellegrini uno. Primero.
2 a Rabat, 3 a Aitor Ruibal. Los entrenadores también Sí, tienen bueno, si derecho a estar en un ponemos podio, ¿no? Que muchas veces sí, lógicamente, ¿no? creo que Obviamente. nos centramos claro mucho que en el fútbol, pero creo que ayer hace cosas de entrenador top, es decir, cambio algo, sorprendo al rival, meto 2 delanteros, hago algo diferente. Pues eso es lo que se le demanda Correcto. a Pellegrini. ¿Por qué Pellegrini ha sido criticado en los últimos días? Por la prensa, por la grada y porque dentro del club había un amplio debate por su inmovilismo de las últimas semanas. Mucho inmovilismo, pocas soluciones. Bueno, pues el entrenador de entrada ayer da con la tecla, metiendo 2 delanteros, le sale bien la apuesta y creo que también es justo, igual que en muchas ocasiones y recientemente, de hecho, hemos puesto en el punto de mira de la crítica y además fuerte a Manuel Pellegrini. Como esto es fútbol y hay que ir contando partido a partido y momento a momento lo que ocurre, creo que es justo también que en esa foto, para mí al menos del podium, no solo aparezca Amrabat, aparezca el espíritu y el alma de Aitor Ruibal, sino la figura del entrenador de Manuel Pellegrini. Ahora vamos a escuchar, pero quiero escucharte a ti, Ismael Medina. Bueno, en el podium coincido. Si metemos a Pellegrini, coincido. Yo hablaba de jugadores de campo que eran Rabat y Ruibal. Claro que acierta Pellegrini. Claro que acierta porque su modificación, sus cambios de nombres propios y también de sistema, que al final son números, le salió muy bien al Betis. Pero al final este juego también va de que los jugadores den un paso al frente. Es que puso a los jugadores que estuvo en el campo y ellos aportaron. Es decir, es que a Rabat le da algo que otros centrocampistas ahora mismo solo no lo pueden hacer. Sí tocó en el 11 inicial Pellegrini, pero para mí sobre todo lo que transmitió Pellegrini y lo detectó el vestuario es que al fútbol se juega con la pelota pero sin la pelota. Fue un Betis con mucha más intensidad a la hora de robar y con mucha más intensidad a la hora de construir, porque este es un juego de futbolistas. ¿Acertó Pellegrini? Sí, pero para mí también fueron los futbolistas los que dieron un paso al frente. Por eso yo en la previa, este es un juego de jugadores y ayer los jugadores detectaron que era un día grande y se ofrecieron, todos ofrecieron lo más cercano a la perfección para ganar el partido. Porque el fútbol es de entrenadores, muy importante, pero principalmente es de jugadores. Fútbol de jugadores, siempre lo defiende Ismael Medina. Yo creo que cada día es más influyente la mano del entrenador con tantos cambios. Para mí es muy importante los entrenadores, pero si tú tocas y la materia prima no lo tiene, tú puedes ser un fenómeno, porque Guardiola me parece un monstruo como entrenador y el Madrid lo ha goleado. Lo ha goleado porque al final juegan, pero bueno, Oliva, ahí está otro del podium que ha decidido Oliva con Pellegrini, Aitor y Amrabat, ¿no? Es el tercero. Sí, he puesto el orden Amrabat, Ruibal, pero en cualquier caso del podium, digamos que puede estar en el mismo nivel los tres, ¿no? Bueno, este es el espíritu, ¿no? El alma del Betis. Y el gol. O sea, creo que estamos ante uno de los futbolistas con más olfato de gol de la plantilla. Pero mucho olfato de gol. Y ante la falta de delanteros de nivel, ayer Pellegrini dice, mira, mi plantilla está compuesta por el Cucho, ¿vale? Titular. Bacampu, no. Chimi, no. Mi delantero, después del Cucho, o al nivel del Cucho, se llama Aitor Ruibal. Chico para todo, jugador de un compromiso bestial y de una capacidad competitiva extraordinaria. Y de hecho, el gol de ayer hay que marcarlo, ¿eh? Rechace del larguero en el lanzamiento del Cucho Hernández. Cualquier jugador va al rechace y la toca de primera y a veces a muchos se le va fuera. Y él tiene la capacidad de intuir, más que de intuir, sí, hay intuición y esa capacidad de decir, a ver qué pasa con una segunda jugada. Y el que aparece es él en el área. Y luego tiene la frialdad de echarla abajo y poner y allanar el camino hacia la remontada. Muy importante siempre en el fútbol un primer gol. Y ese primer gol que igualaba la eliminatoria lo metió este hombre. Bueno, Ruibal tiene alma de 9. Para mí tiene alma de 9 y por eso la dificultad del gol, porque cualquier otro jugador puede rematar a la primera y facilitar la parada del portero. Él tiene alma de 9. Decías tú en la retransmisión, empezó de 9. Sí, él empezó de 9 y lo tiene. Varias posiciones. Lo tiene, es que parece un gol fácil de hacer, pero cuando estás en la hierba hay que matarlo, hay que anotarlo. Y después tiene algo para mí fundamental, que en el fútbol se habla muy poco de ello, que es carácter competitivo. Hay jugadores bonitos, hay jugadores buenos, pero lo principal es tener carácter competitivo y este chico lo tiene, este jugador lo tiene. Lo tiene, es muy competitivo y que transmite energía, fuerza, corazón, mucho alma, ir siempre por el rival y es fundamental. Si funciona Ruibal,
funciona el Betis y además cuajó bien. Hay una cosa muy importante para mí en el fútbol, que es la mezcla de jugadores. Él mezcló bien con el Cucho. Mezcló bien. ¿Dónde no mezcla Aitor Rival, Ismael? Bien. O sea, ponlo, sí, pero al final hay delanteros que... al lado del portero, mezcla. Lo pones de lateral, mezcla. Lo pones de lateral izquierdo, Sí, mezcla. Lo pones de extremo, mezcla. Si es que tiene una capacidad competitiva que le da igual. O sea, él lo único que quiere es que Pellegrini le diga, mira, estás entre los 11, sale al campo, hoy te toca hacer esta misión. Y la hace. Mezcla bien siempre. Sí, pero que mezcló muy bien con el Cucho, porque para mí una de las alternativas que tuvo en el ataque de ayer del Betis fue que cuando uno caía a banda, el otro iba al remate. Por ejemplo, es el ejemplo del tercer gol. ¿Por qué vino bien ese sistema? Alguno puede decir el tiro del Cucho, que estaba en el remate Ruibal, si no hay nadie ahí, no va al remate. El tercer gol, como peina Fornal, está Ruibal en la posición de 9 y en el remate el Cucho. Es decir, en partidos como lo de ayer, agolpar gente cerca del área con capacidad para la movilidad, capacidad para moverse, le generó goles y ocasiones. Por eso esa mezcla del doble 9 fue un acierto de Pellegrini y después como lo ejecutaron los jugadores. Os voy a desvelar una conversación en el avión de vuelta de Atenas. ¿Sí? Desvele respecto usted. a Aitor Rival. Venga. Sí. Puede desvelar, tengo permiso para ello y creo que ni mucho menos. A ver, no es una para cosa contarlo, muy... ¿no? La persona en cuestión era un corrillo que hicimos después de bajar del avión, hablando del partido de vuelta, ¿no? De posibles soluciones. Y me decía Javier Aguilar, que es el CEO, el inventor de esa marca que tanto brillo le da a Informe Morgotudo y que tanto tiene que ver con la energía de los jugadores. Scientific Nutrition, me decía Javier Aguilar, su CEO y director de Scientific Nutrition, me decía, es que el Betis tiene que buscar una solución de 2 delanteros. El Cucho con otro delantero. O sea, el Cucho es un delantero que se mueve mejor con otro delantero. Fue una conversación o algo que él puso encima de la mesa y oye, ayer 2 delanteros. Y resulta que el Betis es capaz de conseguir la remontada porque, decía Ismael, a Aitor se le vio bien y cómodo y engrasó bien con el Cucho. Y el Cucho creo que es de los jugadores, de los delanteros, que agradece una compañía por su manera de jugar. Porque no acaba de ser un 9 puro el Cucho. Por esa movilidad, porque cae mucho a banda. No lo es. Es que ¿Qué ocurre? No si no es un 9 puro, mira, si tiras de un complemento como el día de ayer de Aitor Rival, la cosa funciona. Y le tengo... Siendo Ruibal tampoco... Y le tengo que dar la razón a Javier Aguilar. Puro, ¿eh? Tenía razón en ese tema futbolístico, es que lo tengo muy claro, Oliva. Es que lo tengo muy claro. Es el primer jugador científico de Informe Morrocotudo. Se lo vamos a dar el primer título, ¿no crees? Le vamos a mandar esto, ¿no, Oliva? Rival, ¿te parece o qué? Cuéntanos cosas. Sí, Ruibal, me parece, ¿no? El primer me jugador parece que hay que ¿te parece, darle Medina? Coincidimos. Sí. ¿Coincidimos? Porque en cada programa vamos... Este es de vainilla. A elegir... ¿Te gusta, Medina? A mí me gusta de Vamos todo a elegir el jugador Scientific Nutrition, ¿no? Y en esta ocasión el jugador Scientific Nutrition, sin duda, es Aitor Ruibal. Ya saben que Scientific Nutrition es proveedor oficial de un montón de clubes de primera y de segunda división del fútbol español. Entre ellos es proveedor de la nutrición deportiva y la suplementación deportiva de, por ejemplo, el Betis, también el Sevilla, de un montón de equipos que están viendo ahí en pantalla, de primera, de segunda división, de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol, proveedor oficial de la Federación Española de Rugby. Están en el baloncesto, están en Unicaja de Málaga, están también en el ciclismo, cómo no. Así que el primer jugador, Energía Scientific Nutrition, es sin duda Aitor Ruibal, Scientific Nutrition, una empresa sevillana de aquí, de nuestra ciudad, creada y fundada en 2014 y que hoy día es la clave, la poción mágica de muchos deportistas y de muchos clubes de primera y de segunda división. El botecito para Aitor Ruibal de Scientific Nutrition. Yo creo que ya lo tiene, pero por si acaso, no le hace falta, ¿eh? Yo creo que ya lo tiene. ¿Estás de acuerdo, Ismael Medina? Nuestro primer jugador, absolutamente de acuerdo. Iremos cada partido de Sevilla y Betis, de Betis y Sevilla, con el jugador Scientific. La mejor nutrición para el deportista fue para Aitor Ruibal. Fue para Aitor Ruibal, lo tenemos claro. Es que está así de claro, tan claro como es necesario tener una suplementación para rendir de forma extraordinaria. Vamos avanzando. En el tanto de Amrabat sí quería hacer un pequeño apunte. Hay mucha gente que en el partido, además, creo que también lo comentaba, son los que más saben los árbitros, pero yo por lo que detecté y lo que vi, el gol sube al marcador, aunque hay fuera de juego, creo que hay fuera de juego de Abde, es porque deciden... Pero pasa la jugada no pasa tanto, pero entienden que son dos jugadas. No pasa tanto, pero entienden que es otra jugada.
Es decir, pero a ver, el árbitro siempre aclara que no es el tiempo que pasa, sino el toque, la jugada. ¿Cuándo se inicia una jugada u otra? Claro, es que es difícil de medir eso, ¿eh? Pero lo decidieron es criterio con el VAR, arbitral. claro, criterio arbitral. Pero yo creo que acertó, ¿no? Que pasó bastante tiempo. No es el tiempo, es que toca un jugador de Panathinaikos que no controla ese globo. Renato, y que a partir de ahí ya se reinicia la jugada. El globo ese que pega de decir, vengo de fuera de juego, ¿no? Porque él es consciente de que viene de fuera de juego y de hecho lo está, ¿no? Sí. Y él le pega un globo a la pelota y todo el mundo se queda medio parado diciendo, bueno, pitar fuera de juego, tal. Como aquello sí, que no hay control del jugador de Panathinaikos, de Renato Sánchez. Entienden, es criterio arbitral, que se inicia una segunda jugada y posteriormente llega el gran gol de Sofian Amrabat. Ese era detalle. Y otra noticia con respecto a lo que apuntaba Oliva, esto es información. Pellegrini, que es un hombre de ideas muy claras, que tiene todo muy estudiado, va modificando cosas. Es decir, me refiero que él escucha también a su cuerpo técnico, a la gente cercana. Lleida apostó por el doble pivote para, en un partido, intentar ahí hacer cosas. Y ha escuchado con el tema de a su gente más cercana, y él también lo decide, obviamente, el entrenador que toma la decisión final, con el doble 9 que apuntaba Oliva. Es decir, está escuchando tocar cosas cuando el equipo no iba bien. Él lo dice en la rueda de prensa. Cuando el público está enfadado, cuando los resultados no aparecen, hay cosas que no se está haciendo bien. Entonces tocó. Eso no significa que vaya a jugar siempre igual, pero sí Pellegrini, como los entrenadores top, aunque tengan su idea clara, su modelo y su estilo futbolístico, siempre intenta tocar cosas, y lo hizo Lleida con el doble pivote y ayer lo hizo con el doble. Pero el doble delantero, Oliva, ¿tú recuerdas que tienes muy buena memoria que lo haya usado? Modificar un dibujo Pellegrini a lo largo de 6 años muy pocas veces. Nuestros seguidores en Informe Morgotudo podrán refrescarnos incluso la memoria. Bueno, pues tal día hizo tal cosa. Ha modificado a lo mejor la posición de los centrocampistas. Eso sí, en alguna ocasión lo ha podido hacer. Es decir, a lo mejor un pivote y 2 volantes, o 2 pivotes y un solo mediapunta. Ese, digamos, triángulo del mediocampo sí lo ha variado en dibujo. Pero él lleva toda la vida, yo creo que desde que dirigió su primer partido en el colegio, puso un 4-2-3-1. Le dijo a los alumnos, vamos a colocarnos en un 4-2-3-1, ¿no? Sí, pero... Y es muy estático en sus planteamientos. Ahora bien... Sí, pero en el Villarreal y en el Málaga le gustaba gente de no extremos puros, a gente por dentro. Y ahora últimamente juega con extremos puros. O sea, sí. Otra cosa es que aquí tenga extremos, Anthony y Abde, pero que en el Málaga a lo mejor dejaba caer en una banda, tenía a Joaquín, y en una banda dejaba caer, por ejemplo, a Cazorla, a veces, al propio Isco que hacía la media punta o caía en izquierda, pero en cualquier caso, el 4-2-3-1 ha sido su libreto de toda la vida. Pues bienvenido a hacer cosas diferentes. Y él mismo se habrá convencido ayer que se puede jugar con otros registros. Posiblemente también en descargo de Pellegrini. Te lo facilita mucho, volviendo un poco atrás, la figura de Amrabat, tener un jugador de ese perfil. O sea, cuando tienes un jugador tan fuerte físicamente, te permite liberar más gente por delante de balón. Es decir, que creo que tiene que ver la vuelta de Amrabat con la modificación también del sistema. Y el rival, yo creo que también. Es decir, yo soy los que pienso que los entrenadores tienen que tener muy claro su estilo, pero modificar o poner detalles. Por ejemplo, el rival ayer te permitía jugar solo con un centrocampista. Rival, además, que es tremendamente sincero, en Movistar nos dijo, había veces, porque Pellegrini hablaba mucho con él, para corregirle cómo situarse a la hora de situarse el equipo defensivamente. Ante un rival con gente con buen pie que merodee esa zona del pivote y puede tener problemas. Pero claro que uno tiene que abrirse a otros detalles y después que el jugador rinda. Y fue un acierto lo que tocó ayer Pellegrini y después los jugadores, porque todos rindieron. El Cucho de 9, pero es que Bellerín jugó a muy buen nivel como lateral y Fornals, por ejemplo, Fornals gobernó ayer con la pelota muy bien. Al respecto de este debate que estamos planteando, hay gente con una memoria extraordinaria y que nos apunta que el año pasado contra Osasuna y Atlético de Madrid puso al Chimi y a Vitor Roque, porque le faltaban Isco y Lo Celso. Jugó con Abde y Fornal en banda y con 2 puntas. Contra el Atlético el año pasado jugó con 2. El partido de la temporada pasada, la 24-25 en Pamplona, victoria 1-2. Recuerdo que modificó el dibujo en el partido contra Osasuna. Hay gente que es increíble en cuanto a la memoria. Y dice Antonio Gutiérrez que hay una entrevista de Pellegrini que le pregunta cómo juega el Villarreal suyo. Dice que siempre jugaba con 2 puntas. Y cuando hubo lesiones, el año pasado jugó con el Chimi y Bacambú en punta. El debate, pero es verdad que no es una tónica habitual en Pellegrini, que es algo puntual cuando tiene ausencias y cuando intuye que el cambio de dibujo le va a aportar. Sí. El presidente del país tiene que ser que el dibujo Aitor no significa, Ruiz. Antonio Ismael, que no haya delanteros. Porque para mí, Abde y Anthony son 2 puntas.
extremos, puntas, media punta, pero Claro, son gente de claro. ataque, ¿no? Ayer es que junta 4 hombres de ataque. 4 más Fornal, que es llegador, ¿no? Es decir, hablamos de un dibujo que es un 4-2-3-1, pero es verdad que en esa línea de 3 prácticamente se puede decir que ahí juegan gente de ataque, juegan delanteros, ¿no? Antoni es de vocación atacante, ¿no? O el propio Adden. Y detalles, por ejemplo, que uno ve en la zona de lo que significaba el partido, en la zona interior de vestuario, de la importancia del partido. Llegaba Isco, que suele llegar siempre cuando queda una hora para el partido y se mete al interior del vestuario. Isco, que ya está corriendo, y lo dijo Pellegrini, cuando después de la rueda de prensa informamos en Informe Morrocotudo los pasos que va dando Isco. También, y no suele ser muy habitual, antes del choque bajó el presidente Ángel Aro, acompañado por el director deportivo y algunos de los hombres importantes de la cúpula del Real Betis Balompié, cuando quedaba aproximadamente, 45, 50 minutos antes del partido. Ese detalle también se vio. Y después, lógicamente, que el vestuario detectaba la importancia del choque. Desde las caras de las que llegaron al campo, todo lo que hablaron en el vestuario, del propio Pellegrini, se detecta cuando es un partido diferente, importante, decisivo, fundamental, clave. Póngale la etiqueta que quiere, y eso se detectaba desde la previa, uno que llegó ayer muy pronto a las Es que el partido... Al respecto de Isco, no sé, información, perdona que te corte. ¿Para cuándo puede estar Medina? Pues son muchas las preguntas que nos hacen. ¿Cuándo? Es ¿No? que cuándo Vale. no se puede saber. Primero, lo explico por qué. Porque tiene que ir pasando escalones. Y yo no sé cómo va a reaccionar. Ha reaccionado bien en la carrera continua, pero lo más importante es saber cuándo Isco empiece a trabajar con balón, vaya con el grupo, a ver qué tal ese tobillo cuando haga giros. Es decir, el tiempo lo va a marcar cómo se vaya encontrando él en los entrenamientos. La información es que está más animado, que él lo ha pasado mal, pero que va encontrando buenas sensaciones, que el primer paso de campo, de correr, el impacto de correr, lo va aguantando bien, y que hay que seguir dando pasos para ver qué tal asume la subida de nivel de entrenamientos el propio Isco. Hay desde los más optimistas que después del parón ya haga fútbol y se encuentre bien, pero que todo eso lo va a marcar las sensaciones de Isco. Siguiente escalón, ya que empieza a tocar balón y que ya su tobillo vaya siendo giros de futbolistas. Cortaba Oliva, yo. ¿Por dónde íbamos? Porque os lo digo. Antes de lo de Isco era la vuelta de Rabat, ¿no? Bueno, estaba hablando de la importancia, la ¿no? sensación, Estaba hablando de la sensación importancia del importancia. partido. Sí. Contando lo que Sí. viví dentro del interior de esas zonas Por comunes, ahí vamos. Eso, viendo sí. detalles de la importancia del partido. A ver, la importancia que tiene es, y es que lo hablábamos en los días previos, ¿no? Era ese muro que el Betis había encontrado en mitad de una temporada, que a veces se encuentra, esa situación de temporada en la que si eres capaz de derribar ese muro, se te abre un panorama absolutamente diferente para lo que restaba de temporada. Ayer, o en la previa, el miércoles por la tarde, titulabas tú, Antonio, todo o nada, era así. Caer era que la sensación de la que venía el Betis se hubiera agravado, que es la élite y es el fútbol, es mucho. Y para el Betis ayer fue derribar ese muro que le permite encarar 2 meses y medio de competición tremendamente ilusionantes con el objetivo de jugar una final europea de nuevo en Estambul. Es la realidad, ese tiene que ser el objetivo del Betis, estar en la final de Estambul. Y 2, intentar amarrar de paso en la Liga la quinta plaza, que se le está poniendo una pinta de quinta plaza de Champions tremenda. Por tanto, fíjense cómo cambian los estados de ánimo, cómo cambia todo, cómo estaba el aficionado del Betis, y con razón en sus argumentos, con lo que desprendía el equipo en las últimas semanas, y cómo un marcador puede hacerlo cambiar todo en un día tan señalado como era el partido y la eliminatoria ante Panathinaikos. Así que fíjense, el Betis lo que tiene por delante a partir de ahora: buscar una final y un título, y 2, buscar un quinto puesto y la Champions la próxima temporada, casi nada. Totalmente, y además un Pellegrini Oliva que en el día de ayer incluso, no sé, se animaba a hablar de la progresión del Betis en esta competición. Los periodistas. Él responde. Por eso, pero él no pierde nunca su discurso, y no, lo que sí es un señor absoluto a la hora de encajar todo tipo de preguntas, cuando son más duras o cuando son preguntas como las de ayer, ¿no? Ayer le preguntaban a Antonio Ismael si le preguntaba el señor Ordóñez, de nombre Florencio, Don Florencio, le preguntaba si considera una pregunta muy adecuada e idónea, ¿no? Se considera que el Betis es uno de los favoritos en esta Europa League. Odio.
Bueno, pues sin mojarse, pero contestando siempre. Partido a partido, no ha copiado, asume también que el siguiente paso es el Sporting de Braga. Quiero seguir adelantando temas, Medina. ¿Tienes alguna referencia, Oliva, Medina, sobre el rival del Betis de cuartos? Sí, que lo vi el partido completo al jugarse el miércoles, 4:30 por la noche, me dio tiempo de ver el partido. Ya había visto trozos del choque del Ferencváros de la ida, vi el partido de vuelta, tranquilamente. A mí me parece mejor equipo que Panathinaikos, muy del fútbol portugués, buena calidad técnica, sus mejores jugadores, a mí me parece Ricardo Horta, un jugador diferencial en el fútbol portugués, es un muy buen jugador, y después está funcionando allí también Pau Víctor, que trabajó. Para mí el mejor me parece Ricardo Horta, y es un buen equipo de fútbol. Lógicamente tú me dirás porcentaje, un 60-40 o 65-35 con él a favor del Betis, pero para mí tiene un nivel superior al de Panathinaikos, un equipo que juega bien al fútbol. Sí, ¿Tiene una vi el referencia, partido Oliva? del miércoles, sí. Como encajaba todo en horarios, tuve la posibilidad de ver el partido del miércoles. Juega bien. Menos, creo que físicamente es inferior al Betis, pero es un equipo vistoso en Portugal. Juega con muy poca presión, es un equipo que tiene muchos futbolistas también español. Está Pau Víctor, el jugador de cantera Barça que estuvo en el Girona. La gran figura es un jugador que recordarán cuando era muy jovencito que vino al Málaga. Ricardo Horta es la principal figura, de hecho hizo un doblete, el entrenador también es español, Vicens, digamos que hay... Su lateral derecho, jugador lateral español, derecho, Víctor Gómez, ¿no? Es decir, es una colonia española que hay en Portugal en este Sporting de Braga. Resolvió bien esa eliminatoria, que tenía su complejidad porque venía de un 2-0 en Ferencváros y fue capaz de dar la vuelta a la eliminatoria y ganar por 4-0. Sobre el papel el Betis es mucho mejor equipo. O sea, mucho mejor equipo. Si no se equivoca, si no se enreda con la eliminatoria, el Betis debe pasar a semifinales. Tiene también el factor del partido de vuelta en casa y viéndolos como tendremos muchas posibilidades y tiempo suficiente para analizarlo con tranquilidad. Sí. Como primer titular te daría que vuelva a ser favorito en esta eliminatoria el Betis. Vuelve a ser favorito en estos cuartos y ya iremos partido a partido pues analizando al rival del Betis, que de momento afrontará el partido de Liga ante el Atleti de Bilbao y después habrá ese parón liguero y a partir de ahí ya sí que después no del parón, para nada. hay un fechado, hay un Betis español domingo 9 de la noche. El Betis anoche ya hacía gestiones con la Liga, justo cuando estaba saliendo del estadio de la Cartuja horario, para adelantar el partido de Liga al Sábado Santo. Sábado Santo sería el partido de Liga, algo que no creo que vaya a demorar ¿Es el español? mucho la Liga en hacerlo. Sí, Betis español, en la Cartuja se jugaría el Sábado Santo, me decían, o bien en horario de 2 de la tarde o bien en horario de 6:30 de la tarde. Noticias en Informe Morrocotudo. Tenemos visita. Mira, a esta hora tenemos una visita. ¿Tiene visita a esta hora de la mañana? Tengo una visita. Tiene una visita. Mira quién viene con nosotros. Hombre, todavía está pegando saltos. Mira, eso es imagen de la Cartuja anoche. Las aldeanas pegando saltitos de felicidad por el pase del Betis a la siguiente ronda. Sí, las aldeanas que estuvieron muy presentes ayer en el partido. Muchas cajitas de la felicidad en la grada, porque la gente ya compra las aldeanas incluso a través de internet. Originales aldeanas de Santo Domingo, de la pastelería Santo Domingo de Osuna. Ahí están ese bocadito, correcto, ese bollito con crema de batata, con azúcar, original, ese que tiene Ismael. ¿Por qué Ismael ayer hizo una transmisión tan espectacular en Movistar? ¿Y tú los goles? ¿Por qué tenía esa sonrisa? Porque tiene la cajita de la felicidad en casa, la de las aldeanas, que también puede ser tuya. Las aldeanas de Santo Domingo puede ser tuyas porque tienen dos direcciones de correo electrónico que podemos Espérate, te las digo yo, te las digo yo. Sí, ahí pero es que pueden hacer ustedes sus peticiones. Después tengo que ir aquí y después tengo que darle aquí, y ahí porque están las direcciones. En reposteralia.com y hecho en andalucía.net, que es la que me gusta a mí, Andalucía.net, pues ahí maravilloso, esa dirección es piden sus aldeanas de Santo Domingo, las que tiene Ismael, las prueban y ayer ya en la Cartuja las cajitas de aldeanas circulaban de un sitio a otro y decía la gente, qué mejor merienda antes del partido que una aldeana. No se equivocan nunca con la aldeana original
el pastel original de la pastelería Santo Domingo de Osuna. Bueno, pues comentarios son muchísimos hoy que nos saludan, que nos dan la enhorabuena. Qué bueno el anuncio de las aldeanas, 0 pelota, dice Albreco. Cuando un sorteo de una caja de aldeanas, Pronto. buena cosa también. Habrá que sortearla, habrá que compartirla con la comunidad, Oliva, porque hay que hacer disfrutar a todo el mundo. Y como queremos hacer disfrutar a todo el mundo, yo les tengo que recordar una cosa. Hoy se lo voy a recordar yo, que están muy charlatanes estos dos. Darle al like, por favor. Anita, por favor, se lo pedimos porque estamos ahí un poco parados, queremos ver los 11K, nos encanta el 1-1, porque ahora vendremos con nuestro kilómetro, pero antes el 1-1 nos encanta, el 11K lo necesitamos ya. Así que, por favor, suscripción, darle al like, si le gusta, todo esto cuesta lo que dice Ismael Medina. Pero pelotes. No pelotes. Que Oliva quiere pagar, y le digo que no, Oliva, que yo sé que tú tienes vamos a terminar rápido de mano. Cero nivel, pelotes, Medina. informe Morrocotudo. Al final esto va a ser codificado como Netflix. Esto vamos a salir en Netflix. Esto tiene pinta de que va a terminar siendo Netflix. Campanita, hipear, el avioncito, todo lo que le puedan dar nos ayuda. Así que gracias por estar con nosotros. 690 concretamente ahora en directo, una barbaridad. Y vamos a seguir afrontando el tramo final del programa con detalles todavía que tenemos que comentarles, porque decía Pellegrini, lo acabamos de escuchar, o la pregunta, ¿el Betis es uno de los favoritos? Yo le quiero preguntar a Ismael Medina y a Oliva, dentro de que no tenemos una varita mágica, de que no tenemos una bola de cristal, pero futbolísticamente, no sé si será o no favorito, pero para mí es uno de los que tiene que llegar a semifinal y final. Bueno, pero es que eso lo hemos comentado en el arranque. Cada uno por su parte del cuadro. ¿Quién son los favoritos? Betis y Aston Villa. ¿Qué significa eso? La opinión de periodistas analizando el cuadro de cada equipo. ¿Eso te garantiza algo? No, porque tienes que salir a la hierba y demostrarlo. Pero sí te garantiza que eres favorito porque tienes mejores jugadores. Ahora, tienes que estar concentrado, metido, no cometer errores, pero claro que era muy favorito con el Panathinaikos. Y sigue siendo favorito con Braga, por esa parte del cuadro, es el Betis el favorito y el Aston Villa después tienen que hablar en la hierba, que para eso están los profesionales. Sí. Oliva. No pasa nada. Sí, no pasa nada. A ver, el cartel de favorito es algo muy periodístico, también de aficionado. El profesional lo que tiene que hacer, como decía Pellegrini, es preparar primero la eliminatoria con el Sporting de Braga. Cuando pase la eliminatoria del Sporting de Braga, prepararla bien para no incurrir en ningún tipo de sorpresa, preparar la siguiente ante el Celta de Vigo o Friburgo, que es una eliminatoria, por cierto, mucho más igualada, ¿eh? Muchos dicen, no, el Celta, ¿no? Ya en semifinales, bueno, el Friburgo le vi yo ayer competir. La verdad es que es un equipo que no tiene grandes figuras, pero como bloque, y es un equipo alemán, no es sencilla la eliminatoria para el Celta de Vigo. Pero es indiscutible que estaremos de acuerdo que los dos grandes favoritos son Betis por la parte del cuadro, del lado izquierdo, y por la parte derecha del cuadro, sin duda, aunque ahí hay 4 equipos de alto nivel. Creo que en teoría el Aston Villa es el mejor. Bueno, y vuelve la pelea esta, Ismael Medina. Bueno, vuelve, ya España ha superado a Alemania. Hay un debate que nos gusta mucho, además es bueno, ¿no? Se demuestra que cuando llega la hora de la verdad en Europa, el fútbol español siempre manda. Solo hay que mirar los campeones de la Europa League, ¿no? Y los campeones de la Champions. 6 equipos españoles, ¿eh? En cuartos de final entre Champions, Europa League y la Conference. Han pasado todos. Ahora mismo así está la lucha por el 5º puesto que te llevaría Champions de las distintas ligas. Inglaterra 24-7-9-1, España 22-8-1, Alemania 19-4-28. Alemán, quedan 3, ¿no? Queda Bayern Múnich, queda Friburgo y queda el Mainz. En España quedan 6. Ahora hay que ver, ¿no? Esto va a Oliva, que es el hombre de las matemáticas de Informe Morrocotudo. Se ha puntuado muy bien en octavos, ahora falta cuartos, pero 6 españoles contra 3 alemanes, ¿no, José? ¿No, creo Oliva? Que son 3, sí, los alemanes, sí. Estaba ahora intentando refrescar, creo que son 3. Ahora se trata de una vez llegado a este momento, que ya la ventaja empieza a ser ya un poco, a ver, no considerable, pero empieza a ser bastante interesante para el fútbol español. Ahora se trata a ver qué pasa en ese Madrid-Bayern, que lo puede determinar definitivamente. Es verdad que en Champions, si el Madrid pasa ante el Bayern, teniendo en cuenta que hay un Barça Atlético de Madrid, habría 2 semifinalistas, de España y sería efectivamente, como tú apuntas, Antonio, definitivo. Si pasa el Bayern, va a depender un poco de qué hagan el Celta, el Betis o el Rayo Vallecano también en la Conference. Pero en teoría... Sí, porque no podemos olvidar que Barça o Atlético de Madrid van a caer, uno de los dos pero, caen. Pero te está garantizando también cuartos, claro.
tiene una parte Un buena, que al menos semifinales, un claro. semifinalista español hay. Luego en el Madrid-Bayern, que todo el mundo apunta que el Bayern es favorito y tal, bueno, vamos a verlo, qué ocurre en esa eliminatoria, que puede definir ya lo que es la segunda plaza para el fútbol español. Pero se le tiene que dar muy mal incluso el Bayern eliminando al Madrid, al fútbol español, para no meter en semifinal. Betis-Celta casi seguro, y vamos a ver también el Rayo Vallecano en la Conference, ¿no? Yo creo que lo tienen muy de cara y que esa quinta plaza de la Liga va a ser una quinta plaza de Champions, tiene pinta. Bueno, hay un Celta-Friburgo, ¿no? Uno de los dos. Si pasa También el cae, Celta, claro, le claro, cogen claro. los puntos para También, España y se también los ese quita detalle que ahí apunta mal, Ismael es equipo alemán. importante, ese enfrentamiento. También, Digamos que hay también. dos enfrentamientos directos entre el fútbol español y el fútbol alemán. Madrid-Bayern y el Celta-Friburgo, sí. Y después yo, de forma muy rápida, con respecto a lo vivido ayer, en este fútbol, a mí como periodista me gusta ser claro con mis opiniones, todo el mundo habla de la importancia del dinero, la Champions da el dinero. Para mí, lo importante en el fútbol es si un equipo puede tocar plata, levantar títulos, y después algo que consiguió ayer el Betis muy importante, lo principal, pasar a cuarto de final, pero después recuperar la atmósfera. Ayer la gente se fue feliz. Había habido partidos que la gente estaba cabreada, con un cabreo morrocotudo, ¿no? Y lo comentábamos aquí en nuestro programa. Ayer ganar y de la forma que el equipo jugó, pues consigue el club estar en cuarto de final, pero recuperar recuperar o tener esa alegría, porque al final el fútbol, ¿en qué consiste de los clubes? Llevar la alegría a su gente, ¿no? Llevar la alegría a su gente y ganar trae alegría. Digo el detalle porque después los análisis dice alguno. Claro, es que si hubiera marcó en el minuto 1. Ayer tiene una ocasión el Panathinaikos que para Pau López, pero es que el Betis marcó 4 goles y generó 8 o 10 muy claras. Muy claras. Cuando tú ganas, que es lo principal, y juegas bien, la gente se marcha más contenta. Finalizada la encuesta en este instante, quiere decir que vamos a ir cerrando el programa. ¿Hasta dónde crees que puede llegar este Betis? Final, semis y cuarto, era la pregunta. 23 votos, pues el 80% está convencido de que el Betis va a llegar a la final, el 16% a semis y 4% a cuartos. El camino del Betis hacia la final lo tiene que conducir un auténtico fenómeno, porque el conductor de este Betis es Pellegrini, Ismael Medina. Bueno, ya ¿Dónde tiene se su sacaría Pellegrini el carnet de No, conducir? es que se lo ha sacado. ¿Qué me Se lo dice? sacó ¿Qué me en dice? kilómetro 1. No puede Pasión ser para la verdad. enseñanza. No puede ser verdad. Sí. Ahí, Lo hablé con número en uno kilómetro con 1. claro. Es que Pellegrini, Claro. para llegar a cuartos de final, ¿con quién voy? Con kilómetro 1. Pasión para la enseñanza, número 1, número 1 de aprobados en España. Carnet de conducir de coche, lo que tanto le gusta a Antonio Camaño, la moto, la mejor formación, ambiente inmejorable, profesores que se preocupan de la enseñanza en un ambiente familiar. El número 1, con los número 1, el mejor carnet de coche y de moto en kilómetro 1. ¿Dónde? Aquí, en Sevilla. En San José de la Rinconada. ¿Cuál es San José de la Rinconada? ¿Te has decidido ya, Oliva, sacarte el de las motos? Hace tiempo. Venga, es pues que ya. es fácil. ¿Dónde te lo vas a sacar, Oliva? Si tengo que buscar un número 1, pues simplemente meto en Google número 1 y me sale autoescuela número 1. Kilómetro 1. Kilómetro 1, ahí está, pues esa es la mejor autoescuela para sacarse el carnet de conducir. Detalle liguero, Ismael Medina, porque esta tarde va a estar colgado el análisis de la previa del partido de Sevilla. Liguero del Betis. Bueno, del Betis que juega en Bilbao. No, que me ha mandado una cosita. Sí, te he mandado una cosa porque Cristina Bea, mi compañera de Valencia, me mandaba esta mañana que en Tribuna Deportiva habían publicado una información vinculada al director deportivo del Real Betis Balompié. Héctor Gómez, en General del Pie, en el programa de Tribuna Deportiva, había publicado hoy, esta mañana, que el Valencia había intentado fichar a Manu Fajardo, el director deportivo del Betis, llamada del propio Carlos Corberán, y que escuchó, pero rechazó esa oferta. Digo información porque me ha llegado esta misma mañana. Desde Valencia sale publicada por el compañero Héctor Gómez. Pues esa es la noticia. El Valencia intentó fichar a Manu Fajardo, director deportivo del Betis, escuchó pero rechazó el proyecto de Champions que tiene y el ser bético. Llamadas del propio Carlos Corberán.
noticia importante, pero claro, no tiene nada que ver. Bético, en un proyecto Betis que va en crecimiento, con un proyecto del Valencia que es inestable permanente, con salida de entrenadores, con cese y con movimientos. Busca la estabilidad y el proyecto del Betis, Manu Fajardo, el actual director deportivo del conjunto verde y blanco. Oliva, ¿algún detalle tuyo antes de ir finalizando? Uy, se me ha quedado Oliva congelado. Se ha quedado congelado, se ha quedado congelado. Se ha ido a sacarse el carnet ya. Se ha ido, yo creo que ha ido a apuntarse de forma rápida. Comprar la moto, a comprar la moto. Un apunte en cuanto a Liga. ¿Tú sabes dónde ha ido Medina? ¿Dónde? Es que no te lo puedes ni imaginar. Mira, congelado está. ¿Pero sabes dónde se ha marchado? A Bormujos, a coger sitio. Ya se ha ido a coger sitio. Gracias al Ayuntamiento de Bormujos, una localidad que hay que visitar siempre para pasear, para disfrutar. A mí, que soy comilón para comer muy bien, el próximo miércoles estaremos en Bormujos. 25. Informe, día 25, 5:30 de la tarde. Estaremos en la maravillosa localidad de Bormujos, Informe Morrocotudo, para hablar con sus deportistas, para lo que cuida el deporte, con su gente. Allí hay mucho futbolero de los equipos sevillanos. Bueno, para sacar Informe Morrocotudo de este rincón, que tanto me gusta a mí, y estaremos en Bormujos, una localidad extraordinaria. Ya Oliva ha ido rápido, corriendo para coger sitio. Es un gran Oliva, ya lo tenemos allí. Bueno, nos vamos a marchar, ¿no, Medina? Sí. Tenemos esta tarde que hacer cositas. Horarios, recordamos, haremos esta tarde, ya estará colgada la previa del Sevilla-Valencia, mañana 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán, domingo 6:30, el choque entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Betis Balompié. Bueno, pendiente de ver qué tal recuperan Rabat, Ruibal, que se vio en Movistar, una imagen muy llamativa con hielo, pero que lógicamente habrá cambios, rotaciones en el once inicial de Manuel Pellegrini. Pues gracias a los casi 700 que han estado con nosotros en directo en el momento pico, los que siguen todavía, todos los que están viendo y todos los que los van a ver, escuchar. Una advertencia. A ver, nos pedíais que estuviera el programa en YouTube Music. Esto es YouTube Música o YouTube Music, denomínalo como quieran. Lo hemos colgado, pero parece muchas veces que gente dice, el vídeo está colgado doble, uno con audio y otro con imagen. No, uno pone IM Live, que es el directo, que es ver estos caretos tan feos, y otro es el IM Podcast, que será que está también en YouTube, pero para que esté en YouTube en Music tiene que estar en YouTube. Así que si ven IM Podcast, no tenemos imágenes. Que ponen IM Live, si lo entiende hasta Ismael Medina, tienen imagen y nos tienen a nosotros. Pero siempre hay que explicarlo porque yo que me gusta saberlo todo, también tuve esa preocupación y por eso estamos para contestar a los morrocotuders. Porque hay mucha gente que va en el coche conduciendo, que no queremos que se despiste mirándonos. Bueno, pues no nos miran, pero nos escuchan. IM Podcast. Y mucha gente que nos pide en Spotify, gracias al trabajo de Camaño. En podcast, en iVoox, en Amazon, en todo, en Apple. Estamos en todos lados, somos unos pesados. Medina, hasta luego, adiós, cuídate mucho. Hasta luego, un abrazo fuerte para todos los morrocotuders. Adiós.